Buenos días, mi nombre es María Alejandra Rodríguez y el tema que voy a tratar a continuación es la injuria renal aguda, electrolitos anormales y terapia de reemplazo renal en la clínica. La injuria renal aguda es un diagnóstico común con múltiples secuelas y consecuencias. El tratamiento y el manejo se basan en un diagnóstico astuto de las causas de la injuria renal. La terapia de reemplazo es la modalidad de tratamiento cuando falla el tratamiento conservador. A modo de introducción, como ya mencioné, la injuria renal aguda es un diagnóstico común en el departamento de emergencia y en los pacientes críticos. Numerosos estudios han encontrado morbilidad y mortalidad significativas independientemente de las características del paciente, las comorbilidades y el contexto clínico. Se estima que la mortalidad ocurre en el 15-80% de los pacientes críticos. En cuanto a la definición, es una disfunción abrupta de la función renal. Ha sufrido múltiples revisiones la definición en las últimas décadas. Los criterios de Rifle se propusieron inicialmente en el 2004 y luego se modificaron en el 2007 para incluir el aumento absoluto de lo que era la creatinina sérica. Y entonces ambos se combinaron para dar la clasificación de KDIGO 2012, donde dice que la injuria renal aguda se puede diagnosticar si el paciente tiene alguno de los siguientes síntomas que voy a mencionar. Uno sería si tiene un aumento del nivel de la creatinina sérica en al menos 0.3 miligramos de decilitro en 48 horas, o también si tiene un incremento de la creatinina sérica a más de 1.5 veces del valor basal que ocurre dentro de 7 días. Y si el paciente también presenta una diuresis menor de 0.5 mililitros kilogramos hora durante mayor de 6 horas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la evaluación y el manejo general de pacientes con una injuria renal aguda. Para ello es muy importante conocer lo que es la etiología. Se va a clasificar lo que es la injuria renal aguda en 3 grandes categorías. Estas son prerrenales, intrínsecas y posrenales. El médico debe hacer lo que es una buena historia clínica. Y aparte de eso, las pruebas de laboratorio pueden ayudar a delinear lo que son las 3 categorías de la injuria renal aguda. Entre ellas está la osmolaridad urinaria, electrolitos urinarios, ultrasonografía renal, el análisis de orina con microscopía. También es importante destacar que la injuria renal aguda por sí misma no produce síntomas, sino que la mayoría de los síntomas clínicos son el resultado de lo que es una enfermedad subyacente. Entonces, dentro de las pruebas de laboratorio están los niveles de electrolito en orina que se pueden obtener para calcular lo que es la excreción fraccional de sodio o urea si el paciente está tomando medicamentos diuréticos. Entonces, esta fracción de excreción de sodio se dice que si es menor del 1% o la fracción de excreción de urea es menor del 35%, podría ser una causa entonces prerrenal. En cambio, si la fracción de excreción del sodio es mayor del 2% y la fracción de excreción de la urea es mayor del 35%, podría ser entonces una causa intrínseca o también conocida como renal. Ahora bien, vamos a hablar de cada una en particular. Entonces, la injuria renal aguda prerrenal, ella se caracteriza por lo que es una disminución de la perfusión renal, que puede ser por una disminución de un volumen extravascular o la disminución entonces de la presión de perfusión renal, que también conduce a lo que es una tasa de filtración glomerular reducida. Entonces se dice que aproximadamente el 70% de los pacientes que presentan una insuficiencia renal aguda tienen una causa prerrenal. Entonces, en esta
injuria renal aguda, la sepsis y el shock séptico siguen siendo las más importantes causas en pacientes críticos y representan más del 50% de los pacientes con IRA ingresados en unidad entonces de cuidados intensivos. En este cuadro podemos apreciar lo que son las causas de la injuria renal aguda prerrenal, donde vemos que va a ser por una reducción de volumen y también por una disminución de la presión arterial, donde las causas por una reducción de volumen están los diuréticos, puede ser diarrea o anemia por pérdida de sangre, diuresis osmótica, uso excesivo de diuréticos, quemaduras y vómitos. Y en cambio, entonces, en la disminución de la presión arterial puede ser dada por lo que son medicamentos, por ejemplo el AINE, la ciclosporina, el tacrolimus, el bloqueador del receptor de angiotensina, puede también ser causado por un síndrome cardiorrenal, un síndrome hepatorrenal, una hipertensión intraabdominal, vasodilatación sistémica y sepsis. Entonces, es importante mencionar que varios trastornos fisiológicos que pueden causar lo que es la injuria prerrenal no son el resultado entonces de una disminución del volumen. Se dice además que la disminución de la presión arterial secundaria a una sobrecarga de líquido intravascular se puede encontrar en pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva que resulta en un síndrome cardiorrenal. Entonces, en este tipo de insuficiencia renal aguda se puede tratar entonces con una terapia diurética en el caso de el síndrome cardiorrenal. La otra clasificación que ya mencionamos es la injuria renal intrínseca. Esta se desarrolla cuando la causa principal de la injuria es una lesión parenquimatosa, que a menudo está causado por lo que son medicamentos, toxinas o isquemia. La enfermedad prerrenal prolongada, si no se identifica e interviene rápidamente, eventualmente se dice que puede progresar a una enfermedad intrínseca, o sea, la clasificación anterior que mencionamos. Entonces, los componentes del riñón afectados son los túbulos, el intersticio, el glomérulo y los vasos. Aquí se muestran en este cuadro lo que son las causas de la injuria renal aguda intrínseca. Como ya mencioné anteriormente, aquí están los componentes que afecta en la parte intrínseca y vemos que el tubular puede ser las causas, sería una isquemia, nefrotoxinas, que entre ellos está el calcio, ácido úrico, hemólisis, una rhabdomiólisis. En la parte intersticial puede ser por medicamentos como aminoglucósidos, cefalosporinas y penicilinas. Y también puede estar causado por infecciones como estreptococos o virus de Epstein-Barr o una enfermedad sistémica como el lupus y la sarcoidosis. En la parte glomerular, entonces puede ser la causa por una posinfección o una glomerulonefritis. Y vascular, una trombosis renal o una hipertensión maligna. La necrosis tubular aguda es la causa intrínseca más común de lo que es la injuria renal aguda. A menudo el resultado de una hipotensión prolongada que resulta entonces en una lesión tubular renal isquémica. Se dice que no existe intervención específica para revertir lo que es la necrosis tubular aguda. Una vez que se desarrolla, la prevención de las lesiones secundarias adicionales es importante para la recuperación renal. La segunda causa más común entonces es la nefritis intersticial aguda. Y por último de las clasificaciones está la injuria renal postrenal. Entonces, esta es resultado de la congestión renal causada por un bloqueo del flujo urinario. Entonces, como es un bloqueo, las causas comunes pueden ser una hipertrofia prostática, cálculos renales y una masa externa que comprima el uréter o la uretra. Casi siempre se asocia con alguna forma de hidronefrosis.
El diagnóstico se puede hacer con un examen clínico exhaustivo y una ecografía de diagnóstico para entonces así identificar dónde está la obstrucción. Antes del inicio del tratamiento es importante tener una comprensión sólida de lo que es el trastorno ácido-base. Los pacientes con una injuria renal aguda pueden presentar una acidosis metabólica, a menudo clasificada como una acidosis metabólica con anion GAD o sin anion GAD. Entonces, la acidosis metabólica ocurre una vez que el mecanismo para excretar los iones hidrogeniones está abrumado por la producción excesiva de ácido. Como sabemos, la homeostasis ácido-base se logra mediante lo que es la capacidad del riñón para excretar la carga de ácido a través de lo que es la bomba sodio-ion hidrogeniones transportador, que excreta aproximadamente 1 miliequivalente de ion hidrogeniones por kilogramos de orina al día. En la clasificación que ya mencioné, o sea, la acidosis metabólica puede ser dada sin anion GAD o con anion GAD. Cuando es sin anion GAD, ocurre por una pérdida de bicarbonato sin un aumento concomitante en la producción de ácido exógeno. Mayormente se da por lo que es una hipovolemia severa, que hace que entonces el intestino grueso sea incapaz de reabsorber entonces lo que es el bicarbonato. Con relación entonces a la acidosis metabólica con anion GAD, es debido a una mayor producción de ácido. Entonces, ¿qué pasa? Los riñones no pueden excretar debido entonces a una disminución aguda de la tasa de filtración glomerular. Entonces, como el bicarbonato se utiliza para amortiguar el exceso de lo que son los iones, entonces va a ocurrir un empeoramiento de lo que es la acidosis metabólica. Las causas más comunes con anion GAD es la producción de acidosis láctica y lo que es la cetoacidosis. Pero lo que es la acidosis láctica es más común que se presente en lo que es en los pacientes a emergencia, donde la producción de lactato a menudo ocurre como resultado de una pobre perfusión tisular y un suministro inadecuado de oxígeno. Entonces, la generación de lactato produce una acidosis metabólica que puede causar depresión miocárdica, puede provocar una resistencia a la catecolamina y un shock vasodilatador y progresivo. En este cuadro podemos ver lo que son las causas de acidosis metabólicas con anion GAD. Para esto existe una mnemotecnia que es MUD-PILES, donde la M es metanol, la U de uremia, la D de diabético, alcohol, cetoacidosis por inanición, la P de paracetamol o acetaminofén, la I de isoniazida, ingestión de hierro, error innato del metabolismo, la L de lo que es la acidosis láctica, ya mencionada anteriormente, la E del etanol, del I-etilenglicol y la S de lo que son los salicilatos. Para seguir vamos a hablar entonces de lo que es el manejo médico. La terapia dirigida a mejorar lo que es la injuria renal aguda de un paciente debe enfocarse en la optimización de la hemodinamia, al estado de líquido intravascular, a la corrección de lo que son las anormalidades electrolíticas, la mejora de los trastornos severos de pH, la minimización de las intervenciones que podrían reducir aún más la tasa de filtración glomerular del paciente y la identificación de posibles agentes nefrotóxicos, como también ajuste de dosis farmacológicos apropiados para la tasa de filtración glomerular del paciente son de suma importancia. Siguiendo con la resucitación fluida, los pacientes con una injuria renal aguda prerrenal causado por una hipovolemia severa, la reanimación con cristaloide es la principal terapia
ya que mejora lo que es el gasto cardíaco y finalmente mejora la perfusión renal y la tasa de filtración glomerular. También la reanimación, hay que tener en cuenta que la reanimación con líquidos con alta carga de cloruro puede ser dañina. Cada vez más hay pruebas que sugieren esto. El lactato de Ringer es actualmente el líquido de resucitación que se utiliza para lo que son los pacientes con lo que es la injuria renal aguda, prerrenal y hipovolémica. En el tratamiento con optimización hemodinámica con terapia vasopresora, se aplica en pacientes que continúan teniendo inestabilidad hemodinámica con una presión arterial media baja a pesar ya de la reanimación con líquido. Entonces, en esta parte, la administración de vasopresores se requiere que la presión media arterial sea de más o igual a 65 milímetros de mercurio, más alto y más alto aún en pacientes con antecedentes de lo que es la hipertensión. Cabe señalar que no se ha demostrado que ningún vasopresor específico sea más efectivo para el tratamiento o prevención de la injuria renal aguda en pacientes con shock. Entonces, pero sí se ha dicho que lo que es la norepinefrina, esta ayuda en lo que son a los pacientes que tienen shock distributivo. Mejora lo que es el aclaramiento de la creatinina en estos pacientes. Por otro lado, entre la dopamina y la norepinefrina se dijo que no hubo diferencias significativas entre la función renal o el resultado de la mortalidad. Entonces, pero sí se encontró que la dopamina tiene una incidencia alta en lo que es la taquiarritmia y también en los efectos adversos. Además, se mencionó que no se ha demostrado que la administración de dopamina para lograr la vasodilatación renal reduzca entonces lo que es la incidencia de la injuria renal aguda. Como resultado de lo que estos estudios, KDIGO ha proporcionado una recomendación 1A en contra de lo que es el uso de dosis bajas de la dopamina en los pacientes con injuria renal aguda en este caso. Siguiendo, es importante lo que es, como ya mencioné, el manejo de los trastornos electrolíticos. La principal causa, o no la principal causa, sino una de las alteraciones electrolíticas potencialmente mortal más frecuente como secuela de lo que es la injuria renal aguda, entonces es la hipercalemia, que como sabemos se define como potasio en suero superior a 5.5 mil equivalentes litros. El grado de alteraciones del ritmo cardíaco no se correlaciona con el grado de hipercalemia, pero sí podemos encontrar lo que son alteraciones en el EKG, como son las ondas T picudas, inversión del segmento, el segmento ST y lo que es el QRS ancho. Entonces, la terapia de hipercalemia no debe guiarse únicamente por el nivel de potasio, sino por los síntomas que ya he mencionado, que pueden ser vómitos, náuseas y también lo que son las arritmias. Entonces, se utiliza en los tratamientos usado el gluconato de calcio, que esto se utiliza por lo que es la estabilización de la membrana cardíaca transitoriamente. La insulina intravenosa con dextrosa, la insulina hace que el potasio se desplace intracelularmente, y la dextrosa se utiliza para que entonces el paciente no tenga una hipoglucemia. Y en los agonistas beta adrenérgicos para el intercambio de potasio. También se dice que el tratamiento en pacientes ambulatorios con hipercalemia se le puede dar lo que son diuréticos de asa y resinas de intercambio iónico. Los diuréticos de asa lo que van a hacer es inhiben el canal sodio-potasio-cloro, entonces permite que secrete así aún más potasio de los riñones. Pero hay que tener en cuenta cuando hay una injuria renal aguda prerrenal hipovolémica,
pueda haber lo que es un compromiso hemodinámico, así que hay que tener en cuenta que a estos pacientes no se le debe administrar. Y la resina lo que hace es que evita la restricción enteral de potasio al unirse entonces ellas al potasio. Estas lo que pueden hacer es precipitar entonces las resinas la necrosis y isquemia intestinal en lo que es el shock, así que también hay que tener en cuenta esto. Puede ser necesaria una terapia de reemplazo renal emergente en el caso de lo que es la hipercalemia. Otro de las causas de electrolíticas comunes es lo que es la hipocalcemia. Es común, entonces la intervención terapéutica generalmente implica la corrección de la hiperfosfatemia con aglutinantes de fosfato oral. Aquí es importante que en los pacientes con una hipocalcemia sintomática se le den dosis más bajas posibles de lo que es el calcio intravenoso para así aliviar los síntomas. Síndrome en lo que es los trastornos electrolíticos que podemos encontrar es el síndrome de lisis tumoral. Este es una emergencia oncológica y puede producir una hipocalcemia, hiperfosfatemia, una hipercalemia e hiperuricemia significativas. Entonces se da lo que son en pacientes con inicio reciente de quimioterapia debido a lo que es una lisis masiva de lo que son las células tumorales que producen una gran liberación entonces de potasio y fósforo al sistema circulatorio. Entonces, la hiperfosfatemia a menudo se precipita como calcio extracelular para formar cristales de fosfato de calcio que pueden afectar entonces el flujo sanguíneo de los órganos. Deben ser tratados los pacientes inicialmente con cristaloides intravenosos para prevenir aún más la formación de lo que son los cristales de fosfato de calcio. En cuanto a la terapia con bicarbonato de sodio, ella es algo controvertida y también en el artículo menciona que particularmente con los pacientes que sufren lo que es una acidosis metabólica con anion GAT. Los objetivos del tratamiento para los pacientes con acidosis metabólicas con anion GAT deben centrarse en lo que es el tratamiento de la causa subyacente. Entonces se dice que a pacientes con acidosis metabólica severa se puede utilizar el bicarbonato de sodio, pero solo como una medida temporal. También se puede usar lo que es la terapia de bicarbonato de sodio en pacientes con un pH inferior a 7.1. La terapia con bicarbonato puede ayudar lo que es a temporizar la inestabilidad hemodinámica profunda y mejorar la sensibilidad del vasopresor. Es importante conocer los efectos adversos, entre ellos es que se metaboliza a CO2, entonces causa lo que es un aumento transitorio de la presión parcial de CO2 que puede ser perjudicial entonces para pacientes ya que tengan una ventilación minuto extrema. También es importante mencionar que la administración del bicarbonato de sodio solo mejora la acidemia y el pH sin revertir lo que es la causa de la producción del ácido. Toda la terapia diurética se utiliza lo que son los diuréticos de asa y tiacida, que ellos pueden estimular lo que es la producción de orina y cambiar el estado del volumen del paciente que esté sobrecargado de líquido. Entonces, solo a pacientes que tienen una injuria renal aguda como resultado de una sobrecarga de líquidos que cause una congestión renal y reducción de la tasa de filtración glomerular es que se le aplica la terapia diurética. Los diuréticos no parecen reducir la mortalidad o la necesidad futura de una terapia de reemplazo renal. Entonces debe evitarse, como ya lo había mencionado anteriormente, los diuréticos en pacientes con una insuficiencia renal aguda, prerrenal, hipovolémica, ya que esto puede reducir aún más la perfusión renal. Según KDIGO, no recomienda el uso de diuréticos de asa para prevenir el empeoramiento de la función renal. Con respecto a lo que es la terapia de reemplazo renal, algunos pacientes no se le da medicamentos, sino que
al presentar una insuficiencia renal aguda grave, requieren lo que es hemodiálisis emergente para corregir sus alteraciones ácido-base o anormalidades electrolíticas como lo que es la hipercalcemia. CADIGO recomienda iniciar lo que es la terapia de reemplazo renal para los cambios que amenazan la vida en el equilibrio de líquidos, electrolitos y niveles de ácido base. Esta recomendación se hace porque aún es muy debatido cuándo debe iniciarse lo que es la terapia de reemplazo renal, pero esto es una de las recomendaciones de CADIGO. En este cuadro encontramos son las indicaciones de hemodiálisis emergente, que también se basan con una mnemotecnia que es la AEIOU, donde la A es si hay una acidosis metabólica severa a pesar de una adecuada optimización médica, un pH menor de 7.1. La E es de una particularmente de lo que es una hipercalemia refractaria a la terapia médica. La I de una ingestión, o sea, envenenamiento por drogas que pueden eliminarse entonces con la terapia de reemplazo renal. La O de una sobrecarga de volumen que resulta en insuficiencia respiratoria hipóxica que requiere ventilación mecánica. Y la U, uremia, complicaciones secundarias al aumento entonces del boom, que pueden ser sangrado, pericarditis y encefalopatía. La iniciación de la terapia de reemplazo renal, a menudo se dice que los pacientes críticos necesitan lo que es una consulta de nefrología, así como un acceso vascular temporal. Las guías sugieren el uso de un catéter de diálisis venosa central de doble luz de 10 a 12 French para facilitar lo que es la terapia de reemplazo renal. Se dice también que los catéteres de hemodiálisis temporal se pueden colocar con guía ecográfica de manera no tunelizada, preferentemente en la vena yugular derecha. La punta distal del catéter de hemodiálisis temporal debe ubicarse dentro de un vaso grande. Es importante que cuando se está administrando un catéter de hemodiálisis temporales no se acceda a lo que es la vena subclavia, ya que los catéteres de hemodiálisis temporales están asociados con tasas de estenosis de la vena central. Entonces, es importante la longitud del catéter. Se dice que debe ser de 12 a 15 centímetros para la yugular interna derecha, 15 a 20 centímetros para la yugular interna izquierda y de 19 a 24 centímetros para el acceso de la vena femoral. Mayormente se debe el catéter de hemodiálisis se debe administrar por lo que es la yugular interna derecha, y si no funciona entonces se puede hacer un acceso entonces a la vena femoral. Para ir terminando, entonces este cuadro nos hace una comparación de lo que es la terapia de reemplazo renal tanto intermitente y continua, ya que después de ya tener el acceso vascular por medio de lo que es el catéter, se debe decidir entonces qué terapia utilizar, si la intermitente o la continua. Entonces voy a mencionar las características de cada una. La intermitente se da mayormente en pacientes ambulatorios que tienen que estar hemodinámicamente estable. Además, otras características de esto es que el flujo sanguíneo es alto, es de 300 a 400 mililitros por minuto, tiene una eficiencia alta, la duración es de 3 horas, no requiere anticoagulante. Se puede decir que entonces una de las cosas negativas es que necesitan agua como suplemento, y además se requiere un personal de asistencia para cuando esta terapia se hace al lado de la cama. Entonces se necesitan más recursos, pero es muy utilizada en lo que es las eliminaciones de toxinas por envenenamiento, de electrolitos como la hipercalemia y el volumen de líquido intravascular. Okay. En cambio, en la terapia de reemplazo renal continua, esta se utiliza mayormente para pacientes que no están estables, sino que están críticos, se hace a una velocidad menor de 150 a 200
mililitros minutos, y esta tarda más en 24 horas, tiene una eficacia más baja. Los aspectos negativos es que no tienen capacidad para eliminar rápidamente lo que son las toxinas secundarias a su bajo flujo sanguíneo, y también en estas se necesitan lo que son anticoagulantes para prevenir lo que es la formación de coágulos en el circuito y las limitaciones prolongadas a la movilidad del paciente. También se necesita lo que es un aumento en la enfermería. Y por último, en conclusiones, se puede decir que el tratamiento efectivo de pacientes críticos con la insuficiencia renal aguda requieren médicos astutos que puedan obtener rápidamente lo que es un historial detallado, realizar un examen físico completo e identificar elementos de alto riesgo que contribuyan a la disminución de la función renal del paciente. También la mayoría de los pacientes mejoran con una terapia conservadora que incluye la normalización del estado de los líquidos, el soporte hemodinámico, la eliminación de los agentes infractores y el tratamiento de trastornos subyacentes del paciente. Muchas gracias.